Plantábamos, hoy está destinada a hablar de la asociación de SOS Racismo Aragón. Para ello hemos invitado a Katrina Belsué. Ella es portavoz de esa oficina de denuncia y de información. Bienvenida, gracias por estar en Buenos Días Aragón. Buenos días. Justo en un día en el que se cumplen 20 años. Enseguida vamos a ver cómo ha cambiado, cuál ha sido la trayectoria de SOS Racismo Aragón en estas 2 décadas. Me acompañan en esta mesa Pilar de la Vega, profesora de Historia. Bienvenida. Buenos días. Dani Pérez, periodista. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Enseguida abriremos mesa para que pregunten también nuestros colaboradores. Katrina, esta misma tarde hay un acto de celebración de esos 20 años que queremos repasar, queremos ver cuáles han sido los condicionantes, cómo han cambiado esa trayectoria, sigue siendo los mismos valores. Cuéntanos. Pues los 20 años de trabajo, bueno, primero quiero aclarar que el aniversario exactamente fue el 20 de noviembre y quiero aclararlo porque SOS Racismo surgió ya muy reivindicativa y decidió que había que resignificar las fechas y no fue casual el hacer la fundación justo un 20 de noviembre para poder celebrar cosas completamente diferentes. En estos 20 años ha habido mucho trabajo y durante muchos años además con avances muy positivos. Lo que pasa es que nos toca venir en un tiempo que precisamente lo que se está produciendo ahora es, a causa de la crisis y de determinados recortes de derechos, pues un retroceso en muchos de los avances que se habían conseguido, tanto de integración como de conseguir una mejor vida y un paso hacia la ciudadanía de la población inmigrante. Un retroceso que ¿en qué lo manifestáis? ¿En qué lo notáis vosotros, Katrina? Pues sobre todo en dos aspectos. Uno, el más institucional, que es como el que te decía, el recorte de derechos que se está produciendo, pues como por ejemplo en sanidad con los inmigrantes sin papeles, y otro más social, que es que al utilizar muchas veces la inmigración de chivo expiatorio, pues ha habido un recrudecimiento de los casos de lo que nosotros denominamos racismo social, que son casos que a lo mejor para la mayoría de la población no resultan tan llamativos, porque no es que le den una paliza a alguien, pero sin embargo son igual de importantes, pues que un vecino no quiera subir contigo en el ascensor, que vayas andando por la calle y te insulten, o que estés en un centro de salud y que te digan qué suerte tienes de que te atiendan y que más vale que no te quejes, o sea, cosas que a lo mejor pueden parecer para el común de la sociedad mucho menos importantes, pero que para la vida diaria de esas personas sí que son muy importantes. Si hablamos de esas formas de racismo, como apuntabas, ¿cómo han cambiado también en estos 20 años? Pues la verdad es que, por desgracia, no mucho. El racismo es una actitud que lleva años y siglos y que está muy arraigada y que, como mucho, lo que acaban cambiando es los colectivos hacia los que se dirige, porque además hablamos mucho de inmigración, porque es verdad que están en unas condiciones pues muy precarias muchas veces y con mucho riesgo de exclusión en determinadas ocasiones, pero no hay que olvidar que el pueblo gitano, por ejemplo, también ha sufrido racismo durante años aquí. Entonces, las formas de racismo la verdad es que no varían mucho, casi lo que más varía es cómo intentamos luchar nosotros contra ellas. Y en eso sí que, por ejemplo, en Aragón llevamos muchos años coordinadas muchas asociaciones, que una asociación sola no podríamos hacer nada y el trabajo en red ha sido muy positivo. ¿Y hablaríamos de clasismo también, si hablamos de racismo? Es que es muy difícil diferenciar. Nosotros casi siempre hablamos de multidiscriminación, porque hay racismo porque no van a tratar igual a una persona negra, aunque sea rica, que a un blanco que sea rico, pero efectivamente no va a ser igual si es pobre, pero tampoco igual si es mujer. Por desgracia, la base de todas las discriminaciones es la misma. Lo normal es que no se discrimine por una sola cosa, sino por varias, y es muy difícil poner fronteras. Entonces, normalmente es eso, se produce una multidiscriminación y conforme vas sumando en tu persona valores que están mal considerados o que son los que son objeto de comportamientos discriminatorios, pues efectivamente más lo vas a sufrir. Actos discriminatorios, Katrina, que hay que denunciar. De hecho, tú eres la coordinadora de esa oficina de denuncias. En 2011 recibisteis 521 denuncias. No sé si tenéis ya datos de lo que llevamos de 2012. Eran 521 consultas que al final se tramitaron 152 ¿verdad? denuncias. Aprobadas. No tenemos datos numéricos concretos porque además hemos cambiado la forma de registro este año para hacerla todavía más precisa. Pero habéis notado un repunte, un descenso. Sí, pero no, desde luego no hay que pasarse más que una tarde por la oficina, que
que todos los días hay gente esperando pues, para contarnos lo que le sucede. Y desde luego serán en número o similar al año anterior o habrán aumentado. 20 años de SOS Racismo Aragón. Pilar, Dani, preguntas, valoración de estas 2 décadas. ¿Qué tipo de denuncias recibís? Pues son muy variadas, pero... ¿Mayoritariamente? Sí, hay muchas denuncias, sobre todo en el ámbito laboral, de explotación laboral. Además, quiero especificar que cuando nosotros vemos una denuncia que viene laboral de un despido o de cualquier otra cuestión, pero se está dando también en la misma empresa con españoles, nosotros no la tramitamos porque les explicamos que eso es labor de un sindicato y que no tiene nada que ver. Entonces, que las que nosotros tramitamos son exclusivamente cuando se han producido por ser la persona inmigrante o de tener otro origen. Y laborales hay muchas, sobre todo también en servicio doméstico, que es un campo de empleo donde se producen unas circunstancias muy particulares porque es en domicilios particulares. Pero mayoritariamente son mujeres, ¿no?, en el servicio doméstico. Efectivamente. Y que se está produciendo una explotación enorme. Luego, la otra parte que decía antes del racismo social, y hay algo que comentaba antes con una compañera vuestra, que es que al principio de todo, cuando nos creamos, con determinadas leyes de extranjería había mucho problema para conseguir papeles y se producían ventas de contratos, y eso había desaparecido en los últimos años. Y ha vuelto. Y ha vuelto. Con todas las dificultades que están teniendo ahora para conseguir un permiso, ha vuelto el que haya gente que quiera enriquecerse vendiéndoles contratos que además luego no se acaba consiguiendo un permiso porque esas empresas que venden los contratos normalmente no cumplen los requisitos para que la administración acabe dando el permiso y sin embargo los inmigrantes pierden el dinero y se quedan sin el permiso. Oye, ¿y no crees, un segundito, ¿y no crees que la gente joven ha modificado sus comportamientos y la gente joven es menos racista o crees que la gente joven es igual de racista que la gente un poco más mayor? Es decir, la pregunta sería, ¿la educación en valores ha cambiado un poco el concepto de racismo? Hombre, nuestra esperanza es que efectivamente la gente joven sí que cambie y sobre todo porque yo puedo hablar de Aragón, no conozco toda España, pero bueno, con los compañeros de otras comunidades es algo parecido, sobre todo porque ellos ya no están viviendo la inmigración como alguien que viene de fuera, sino que son sus compañeros y siempre hemos dicho desde la asociación que la mejor arma que hay para luchar contra el racismo es el conocimiento mutuo y cuando deja de ser el de al lado de un inmigrante y pasa a ser Mohamed o Débora y eso con la gente joven sí que está pasando mucho más. El miedo que tenemos es que esto también se había conseguido porque hay una apuesta por la escuela pública y porque no se creen guetos y porque los inmigrantes y esta población esté dividida entre todos los colegios y que al final la proporción de inmigrantes o no en un colegio sea similar a la que hay en la sociedad en general y claro, nos da miedo que en eso se pueda volver a que se acaben creando guetos en colegios, a que no se produzca ese intercambio, que además yo creo que es enriquecedor para todas las partes. Catrina, ¿qué tal? Yo enhorabuena ante todo por esos 20 años de trabajo. Una reflexión. Se habla siempre de integración cuando hablamos de racismo. Entonces, yo creo, y digo, es una reflexión, no una crítica, que casi siempre estamos más pendientes de lo que nosotros, los autóctonos, podemos hacer por la integración de los que vienen de fuera, que qué es lo que ellos también pueden hacer por integrarse entre nosotros. Es decir, seguimos observando que hay veces que se forman guetos, yo no diría de manera voluntaria, pero que tampoco se hace mucho por romper esos guetos por parte de los propios inmigrantes. Es decir, en tema de idioma, en tema de cultura, de costumbres, etcétera, etcétera. Hay colectivos en los que es evidente que se cierran un poco entre ellos por no renunciar a según qué costumbres o tradiciones, insisto, que nadie les obliga a que renuncien, simplemente que acepten las nuestras. Y eso también está costando. Es decir, por ejemplo, ahora llegan épocas como la Navidad. ¿Qué más puedes hacer que haber borrado absolutamente de nuestras calles todos los símbolos religiosos que puedan dar muestra de una tradición cristiana como la que tenemos en un país como España, para que nadie se sienta ofendido, para que nadie se sienta molesto? Y sin embargo, algunas veces, insisto, es una reflexión personal, puede parecer incluso que no se valora o se agradece suficientemente ese gesto por parte de la población autóctona de abrir los brazos, de darles cabida y que ellos mismos son los que se automarginan, pues porque a lo mejor les resulta más fácil o prefieren vivir en su propio en la propia cultura, la propia tradición que ellos han traído de sus países de origen. A ver, que me has dicho muchas cosas. Primero, decir que hemos quitado los símbolos religiosos cuando tenemos un pilar, o sea, en la plaza del Pilar, un velón. No, perdón, que he dicho en la plaza del Pilar, yo he dicho que me he equivocado, en la plaza del Pilar, un Belén de un tamaño tremendísimo,
no hemos quitado los símbolos religiosos de la Navidad y no hace falta más que dar... quitarlos, no estoy diciendo que los quitemos. Yo lo que estoy diciendo es que no es cierto que la inmigración haya obligado a que los quitemos porque no se han quitado, ¿eh? Ese sería otro debate que no tiene que ver con la inmigración. De hecho, tendría que ver con un debate sobre el laicismo, pero la inmigración no ha obligado a quitar símbolos. Cuando los españoles iban fuera de España, y mi hermana estuvo mucho tiempo viviendo en Bélgica, también se juntaban solo entre españoles, yo iba a verlos y es algo que creo que es propio muchas veces de la condición de las personas el intentar juntarse con los similares para sentirse más abrigado o acogido. Pero nosotros cuando hablamos de integración no hablamos ni siquiera de eso. Nosotros lo que estamos hablando es de que, por mucho que se diga, ellos tienen bien claros las obligaciones que tienen que cumplir y las tienen bien claras porque si no tienen consecuencias, ya no solo, como todo el mundo, si es un incumplimiento de una ley ya mayor, que las tienen penales, sino que ellos además tienen una ley de extranjería que les penaliza cada cosa que no cumplen de lo que es nuestra forma de vida y las normas que tenemos en esta sociedad. Y sin embargo, le parece que les estamos exigiendo un plus de convivencia con el resto. Por supuesto que a mí me gustaría, porque me parece que es enriquecedor, aprender ellos de nuestra cultura y nosotros de la suya. Pero cuando hablamos de integración, nosotros hablamos de igualdad de derechos. Y de que igualdad en todos los sentidos. Pero, es decir, no me negarás que asistimos a situaciones en las que yo, como usuario de la sanidad pública, puedo coincidir con una persona de origen magrebí y si a mí no me atienden en tiempo y forma será porque hay listas de espera y me tengo que aguantar, y si a él no le atienden en tiempo y forma, claro, como es procedente de Marruecos, quiero decir que hay veces que se establecen algunos clichés que incluso a ellos, entre comillas, les acaban beneficiando en cuanto a que se les convierten en víctimas, cuando realmente, pues, si es población plenamente integrada, tiene que ser igualdad de derechos en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo. Es que no estoy de acuerdo que se le convierta en víctimas. De hecho, yo al principio he dicho que nosotros comprobábamos, creo que lo he dicho, todos los casos que vienen de racismo y que con el tema laboral, y lo mismo hacemos con el resto. Si tú vas a un centro de salud, y yo por desgracia tengo que ir mucho, y ves que protestan igual inmigrantes que extranjeros, y cada uno protesta y dice que no le atienden por lo que sea, criticando de una forma, pero es que no creo que protesten más, pero además es que se puede comprobar con números. Si tú vas, y no estoy hablando de números globales, que como la población española es mayor, pues por supuesto habrá más denuncias, sino si tú miras porcentualmente, teniendo en cuenta también los niveles de población extranjera o española que hay, el número de reclamaciones que hay, de quejas, es que sigue siendo mucho mayor de la población española. Entre otras cosas porque muchas veces precisamente lo que tienen, pero digo porcentualmente, no en términos globales, sino que solo se quejan un 10% de los inmigrantes y a lo mejor un 30% de los españoles. Y además es que muchas veces incluso tienen miedo. Ayer di un curso a mujeres inmigrantes. Una de ellas quería que a su hijo le atendiese un especialista porque había tenido un accidente y me dijo que había ido a atención al usuario del salud y que en atención al usuario le habían dicho, pues tienes razón, igual te puede atender un especialista, lo que tienes que hacer es simplemente poner aquí una reclamación. Se lo había dicho la propia trabajadora social de allí y no la había puesto y por la tarde me preguntaba, ¿pero de verdad puedo poner una reclamación? Es que tenemos derecho a poner una reclamación y no pasa nada. Es decir, que tienen miedo, no hay más que mirar los números y se verá que aunque puede que se resulte más llamativo, porque seguramente en una sala de espera de un centro de salud resulta más llamativo un ecuatoriano protestando que un español, pero sin embargo los datos no dicen que protesten más. Justamente en el tema de la mujer que planteabas, ¿crees que hay una doble discriminación por ser inmigrante y ser mujer? Es decir, en tu experiencia de estos años trabajando en racismo, ¿ves el componente de mujer, de género en la discriminación? ¿En qué lo ves? Concrétalo un poquito más. Si lo existe, ¿en qué lo ves? A ver, primero porque la mujer, yo creo que por mucho que hayamos avanzado, seguimos estando discriminadas en muchas cosas las españolas, con lo cual las extranjeras pues todavía más. Luego tienen barreras de sus propias culturas, que eso no tiene que ver la sociedad receptora, sino sus culturas, y que contra eso también estamos luchando. Pero es que además muchas veces esas barreras culturales en muchos ámbitos nosotros hemos visto que se comprenden mucho más que las tengan las extranjeras que las españolas. Es decir, por ejemplo, en casos que hemos tenido de violencia de género, que efectivamente eran violencia de género, pero no me refiero tanto a agresiones como a violencia psicológica, las soluciones que se nos daban para las españolas y para las extranjeras en determinados lugares eran distintas. Y la excusa que se daba es, bueno, pero es que su cultura es diferente, ya, pero los derechos de las mujeres eran iguales, el de todas, vengan de donde vengan. Entonces, esa mirada distinta de por ser mujer extranjera, quizás como están acostumbradas, tengan que aguantar más, yo creo que es en lo que más se nota esa doble discriminación. Aparte de lo que digo, las que luego tienen
como podemos sufrirlas cualquier mujer, vengamos de donde vengamos. Sí, has hablado de la crisis, yo lo que sí me interesa saber es si estáis detectando que esté surgiendo un poco entre la población en un momento de cierta tensión por cuestiones laborales, sobre todo ese espíritu un poco más de barrer hacia casa y decir España para los españoles, en tanto en cuanto haya españoles en paro no se puede tolerar. Yo prácticamente no lo noto, creo que eso es algo que se temía que pudiera ocurrir, es decir, en tiempos de bonanza, cuando vino el mayor número de población inmigrante, le decía, ya verás tú el día que no haya trabajo para los de casa, a ver qué ocurre. Yo no detecto que eso exista, pero tú que estás más cerca me gustaría saber si empiezas a ver esa discriminación, no tanto por motivos racistas como por motivos de supervivencia. Claro, lo que pasa es que no se puede decir que sean motivos de supervivencia y si lo haces solo con los extranjeros sean racistas, porque no lo harías también con tu vecino si tiene trabajo y tú no. Y sí que se está viendo. O sea, cuando a ti... Claro que en un trabajo... Bueno, no hay que leer más que los comentarios de los periódicos por internet, para ver que eso se está produciendo, que cada vez que sale una noticia de inmigración solamente hay que leer los comentarios que hay debajo. Pero cuando tú vas por la calle, como os contaba antes, y alguien se te acerca que no te conoce de nada y te dice, ¿tú para qué has venido aquí? Vente a tu país, y eso hace 5 años no pasaba y ahora pasa, eso desde luego tiene que ver con la crisis y desde luego tiene que ver con que haya una opinión que se esté generando desde determinados sectores de que parece que los inmigrantes o esa población nos esté quitando trabajo, ayudas sociales, cuando eso no es así. Son casos muy puntuales en cualquier caso, no responden... Pero agudizados, hombre, ¿no?, con la crisis. Claro, y que, hombre, que si fuese el 90% de la población tendríamos que estar asustados. Por supuesto, no es la mayoría de la población. De todas las maneras, eso históricamente siempre ha sucedido. Es decir, en momentos de crisis, los brotes de xenofobia siempre se ha buscado un poco el enemigo exterior, judíos, en un momento determinado, y en nuestro país. Entonces, a mí tampoco me sorprende que eso pueda aparecer. Es decir, la crisis lleva también a poner en cuestión una serie de valores y le pone evidentemente en cuestión el valor de la igualdad. O sea, que no es sorprendente que pueda suceder. Lo triste es que siga sucediendo históricamente con todos los avances que se han producido. Pero también quiero dejar una nota positiva, que aquí parece que estamos diciendo todo solamente lo negativo. Y en estos 20 años de historia de eso, racismo, ha pasado mucha gente voluntaria que ha querido trabajar por ello y que además lo han hecho muy bien. Y en los momentos de crisis, a pesar de que ahora no es una buena época para el voluntariado, pues porque cada uno tiene que sacarse las castañas del fuego, intentar... Sin embargo, nosotros llevamos un último año en el que nos ha venido gente joven y nueva con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas. Es que y quizás esa sea la parte buena de la crisis. No es mal momento para el voluntariado, al contrario. Es decir, desde el punto de vista de las administraciones se está recortando de una manera importante y considerable los apoyos a la cooperación o el voluntariado, pero en cambio desde el punto de vista de la sociedad civil hay una respuesta muy importante de la sociedad española en los temas que tú planteabas, muy importante. Pero en todo tipo de asociaciones, incluso cuando se realizan rastrillos o incluso no se pierde el número de personas que colaboran o que dan su dinero para las organizaciones que ayudan a los demás. Es decir, yo creo que eso sí que es muy importante que lo haya destacado porque se está produciendo. Catrina, nos hablabas antes de que el aniversario fue ese 20 de noviembre, aunque lo celebráis esta tarde con un acto que esperamos que disfrutéis. 20 años más por delante mínimo, ¿no? O muchos más. Hombre, nosotros siempre decimos que nuestro objetivo es desaparecer, pero mientras sigan existiendo actitudes racistas y xenófobas, sí que nosotros pensamos seguir trabajando y luchando para erradicarlas. Pues con esa lucha, con ese seguimiento que haréis y que nosotros también plasmaremos aquí en los medios de comunicación, te despedimos. Gracias, Catrina, felicidades por esos 20 años. Y a seguir sin perder la ilusión y la fuerza para seguir trabajando. Pues finalizamos nuestro tiempo para la entrevista, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con